Muy buenas noches, amada iglesia. Reciba un saludo fraternal. Bienvenidos una vez más a este tiempo de reunión para meditar la palabra de Dios. Nuestro tiempo de congregarnos, de reunirnos en familia. No podemos perder el hábito, aunque todavía no hemos podido reunirnos acá, pero debemos seguir congregándonos, y por eso le felicito por estar nuevamente reunido a esta hora ahí en familia para meditar la palabra de Dios. Ya estamos en diciembre, el último mes del año. Estamos terminando, y qué bueno terminar este año bien, reunidos en familia, no olvidándonos de Dios. Es cierto que es una fecha para regocijarse y celebrar en familia, pero no podemos olvidarnos que durante todo este tiempo el Señor ha sido fiel, nos ha ayudado, nos ha sostenido. Y qué mejor forma de agradecerle y honrarlo que estar reunidos en familia para glorificar y exaltar su nombre. En esta noche quiero invitarlo para que usted allá en su casa esté atento con su familia, con los que usted está, y meditemos en la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que lo he llamado de regreso al altar. Esa es la enseñanza, el nombre de la enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy, 5 de diciembre. Así que vamos entonces a meditar en la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante, que dice así: Entonces dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego reparó el altar del Señor, que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar, el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudieron caber 15 litros de agua. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo: háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún: háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. De modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Con frecuencia las personas tienden a olvidarse del Señor, y esto ocurre de una manera sutil. Es decir, que la persona no se acuesta y mañana se levanta alejada o apartada de Dios. Ese es un proceso que lleva un cierto tiempo, porque la persona empieza a descuidar, a olvidar, a dejar de hacer ciertas cosas, hábitos que mantienen a una persona conectada con Dios, o también a una familia con Dios. Entonces, cuando un hogar, un matrimonio, una persona empieza o se aparta de Dios, fue porque comenzó a dejar de hacer cosas que lo mantenían unido o unidos al Señor. En el pasaje que acabamos de leer ocurre dentro del contexto en la época cuando estaba el rey Acab con su esposa, la reina Jezabel, que era una mujer impía al igual que Acab, los cuales introdujeron la idolatría al pueblo de Israel. Entonces toda la nación se volvió idólatra pagana, porque empezaron a adorar y a ofrecer sacrificios a un dios pagano llamado Baal, que era el dios de la fertilidad. Entonces lo adoraban a él.
Entonces, ¿qué hace Dios? Envía al profeta Elías para que el pueblo de Israel sea confrontado y los convoca en el monte Carmelo y allí los reúne para presentarles un desafío. Iban a preparar un sacrificio. Los sacerdotes de Baal iban a preparar un sacrificio, y lo mismo Elías. Y el Dios que respondiera con fuego y que consumiera el holocausto, ese sería el verdadero Dios. Efectivamente, así empezó y iniciaron los profetas de Baal y estuvieron toda la mañana haciendo sus rituales, pero nunca sucedió nada. Cuando llegó el turno del profeta Elías, él oró y le dijo a Dios: Señor, respóndeme, y que este pueblo se vuelva a Dios. Y efectivamente Dios envía fuego del cielo y consume el holocausto y todo el altar. Cuando el pueblo de Israel vio esto, dijo: Jehová, el Señor es Dios, Jehová es Dios. De esta manera la nación se volvió a Dios, porque habían abandonado al Señor, habían dejado de adorarlo. El altar del Señor, que era una representación de la comunión que tenía el pueblo con el Señor, se había olvidado, lo habían abandonado, no habían vuelto a adorar al Señor. La ley de Dios la habían olvidado. Por consecuencia, la nación había caído en un tipo de oscuridad espiritual, que se habían olvidado del Señor. El altar, cuando hablamos del altar, el altar era un lugar que tenía como propósito principal establecer y mantener la relación del pueblo con Dios. Entonces, estos altares que eran erigidos o levantados en piedra principalmente, algunas veces se hizo en tierra, era para tener allí un lugar de relación con Dios. Era un lugar de adoración donde el pueblo venía a comunicarse con el Señor a través de este ejercicio simbólico. Allí le traían y le ofrecían cosas al Señor para honrar, exaltar y adorar a Dios. Esto había pasado. Y algo similar puede estar pasando en este tiempo con algunas personas, algunas familias, hogares. ¿Por qué? Porque las personas quizás tienden a dejar al Señor, se olvidan de Dios y el tiempo con el Señor se empieza a dejar a un lado. Por eso el nombre de la enseñanza es de regreso al altar, porque el altar en estos momentos para nosotros es ese espacio, ese tiempo, ese lugar que nosotros tenemos en familia para estudiar la palabra, para adorar, para reflexionar, para orar allí, para reunirnos como familia delante de Dios y ofrecerle nuestras vidas a Él. Cuando esto se deja de hacer, la familia, los hogares, los matrimonios empiezan a enfriarse, porque es un espacio que corresponde solamente a Dios, pero empieza a ser reemplazado por otras cosas. Entonces, la vida devocional, la búsqueda de Dios en familia, ¿cómo está en este tiempo? Mira la persona que tiene ahí a su lado, su papá, su mamá, su esposa, el tío, el primo, con quien esté. O si usted está solo, mira así a reflexión y diga: bueno, ¿cómo está mi vida devocional? ¿Cómo la estamos llevando nosotros? ¿Nos hemos olvidado? ¿Hace tiempo que no hacemos esto? La familia se está reuniendo alrededor de la palabra. Todos los miembros de la familia están reunidos en este momento para recibir la palabra de Dios para la transmisión, o cada uno está en su propio dispositivo. ¿Cómo está en estos momentos? ¿En su casa hay un espacio para buscar a Dios? Porque muchas veces nosotros tenemos espacio para comer, recrearnos, divertirnos, ver televisión y hacer otras actividades o eventos sociales. Pero el tiempo más importante, que es el tiempo de reunirnos en familia y tener ese altar, ese espacio en familia, quizás se pierde, se olvida y lo dejamos abandonado. Entonces, cuando entendemos que necesitamos estar reunidos alrededor de la palabra de Dios, nuestro hogar será una familia saludable. Toda familia que se reúne alrededor de la palabra de Dios constantemente será una familia saludable. Cada uno de los miembros de ese hogar será un creyente realmente consagrado a Dios. De lo contrario, esa familia estará alejada de Dios porque no estarán buscando al Señor de manera unida, familiar.
Si no lo hacen de manera unidos, muy difícil tal vez cada uno lo haga de manera individual. Descuidar el altar familiar es un peligro inminente, mis hermanos, pues se le está abriendo una puerta al enemigo, que es el diablo. Y cuando una familia le abre una puerta al enemigo, él aprovecha la oportunidad y entra y empieza a hacer de las suyas. Y con el pasar de los días se empieza a notar la ausencia del altar familiar, pero también la presencia del enemigo en ese hogar que dejó al Señor por dedicarse a hacer otras cosas. Es un error abandonar el altar familiar. El tiempo de adoración no puede ser reemplazado por nadie. El altar familiar es un espacio, un tiempo irreemplazable, mis amados hermanos. Por eso les invito que usted analice cómo está ese altar. ¿Está arruinado? ¿Está abandonado? La Biblia la está cogiendo. ¿Están reflexionando en la palabra de Dios? Si la tienes en su celular, ¿hace cuánto no abres esa aplicación para meditar en la palabra y reunirse en familia? El estudio de la palabra de Dios es sagrado. Mis hermanos, cuando descuidamos el altar familiar, entonces, entre otras cosas, empezarán a suceder cosas en nuestra familia y no precisamente cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios es desplazado, Dios es aislado, se deja a un lado. Y entonces ese espacio se lo cedemos al enemigo y él sí sabe cómo empieza a obrar. De repente la familia empieza a entrar en conflictos, en disensiones, peleas, pleitos. Los cónyuges, los esposos empiezan a distanciarse, los hijos empiezan a deshonrar a los padres y un sinnúmero de cosas. Y todo, mis hermanos, porque dejaron en ese hogar el altar abandonado. El tiempo con el Señor se ha dejado y eso es un terrible error. Olvidar el altar familiar es cederle terreno al enemigo y eso es un graso error. Es terrible hacer eso. Un hogar donde no hay espacio para buscar al Señor y su palabra, tarde que temprano empezarán a ver las consecuencias. Y es que muchos de los hogares que hoy día están mal, separados, divorciados o quizás con muchos problemas, deben revisar realmente cómo está el altar familiar y muy seguramente van a detectar y se va a detectar que todo comenzó cuando desplazaron a Dios, cuando quizás el tiempo que era para el Señor lo dedicaron a las redes sociales, al televisor o cualquier otra cosa y Dios se fue quedando a un lado. Y eso es algo delicado, mis amados hermanos. Y espero que ustedes no estén haciendo eso, o si lo están haciendo, hoy es el día de reflexionar, hoy es tiempo de analizar y evaluar cómo está nuestro altar familiar. Cuando abandonamos el altar, estamos dejando de buscar a Dios. Es decir, el tiempo de Dios es quitado y por ende reemplazado por otras cosas superficiales, y eso no está bien. Durante el tiempo de aislamiento es cierto que no hemos podido reunirnos como iglesia para adorar y estudiar la palabra de Dios, pero eso no significa que como familia no podamos hacerlo. Aunque no podemos venir acá, no significa que usted en su casa no pueda coger la palabra de Dios, no pueda reunirse en familia y orar, adorar, exaltar, meditar en la palabra de Dios al igual que lo hacemos acá. Es algo que no puede pasar. Hermanos y hermanas, niños, jóvenes, les digo a ustedes con sus padres, muchachos, reúnanse alrededor de la palabra de Dios, no dejen de hacerlo. A la congregación venimos, o cuando veníamos una vez por semana, pero en la casa podemos hacerlo todos los días. En casa podemos adorar, en casa podemos cantar en familia, podemos estudiar la palabra de Dios y también podemos orar. Entonces, ¿lo has estado haciendo? Porque si su vida espiritual en familia solo depende
de cuando vienen a la iglesia significa que durante casi 9 meses usted no ha hecho el altar. ¿Y cómo estará entonces su familia si durante este tiempo usted no ha tenido un tiempo de devoción en familia? Debemos ser conscientes de la importancia del altar en familia. Si nos reunimos para ver televisión, para comer, para celebrar cumpleaños, ¿cuánto más debemos hacerlo para adorar a nuestro Dios? Es que es ilógico que nosotros saquemos a Dios de nuestros hogares. Iglesia, amados hermanos, tengamos presente que Dios es lo principal. Y si usted no se está reuniendo en su casa para estudiar la palabra, para tener el altar familiar, entonces, ¿cómo está ese altar? ¿Cómo está la condición espiritual de ustedes? Que el Señor nos ayude para que no caigamos en lo que cayó Israel en la época del profeta Elías. El altar familiar comunica lo importante que es Dios para nuestra casa, para nuestra familia. Piense cómo se siente Dios cuando una familia se reúne juntos para estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo ve Dios ese cuadro? ¿Cómo Dios ve esa escena al ver al papá, la mamá o la abuela, los nietos, los que estén en la casa reunirse alrededor de la palabra? Pues Dios lo va a ver con buenos ojos y Él con seguridad va a enviar su bendición, su gracia y favor estarán sobre ese hogar. Pero ¿qué cree que piensa Dios cuando ve que aquellos que se dicen ser hijos suyos, cristianos, no cogen la Biblia, no se reúnen para meditar, para honrar, para darle el lugar a Dios que merece en su casa, pero sí cogen un dispositivo para incluso amanecer, trasnocharse, pero no hay un espacio para Dios? ¿Cómo Dios ve eso? Seguramente no agradará a Dios y por el contrario le dará tristeza ver que muchos hijos de Él hoy día ya no tienen un tiempo en familia para adorarlo a Él. Amados, al dejar de reunirnos en familia para adorar al Señor y estudiar su palabra, estamos diciendo que el Señor no es importante para nosotros. Si yo le pregunto en esta hora, ¿Dios es importante para ustedes? ¿Qué me respondería usted? ¿Qué me dirían allá en su casa los miembros de su familia? ¿Dios es importante en su hogar? ¿Qué dirías? Demostrarlo con hechos es la mejor forma de decirlo. Por un momento considera lo siguiente. Póngame atención. Escucha esto que te voy a preguntar. ¿Qué sería o qué será de mi familia si nos olvidamos del Señor? ¿Qué será de su familia si se olvida del Señor? ¿Qué le pasará a su casa si no sacamos tiempo para Dios? ¿O qué le puede estar pasando en estos momentos a su familia si han dejado, si han abandonado al Señor? ¿Sabe qué va a suceder? Que nos vamos a enfriar, que se van a enfriar espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque nos va a dar pereza orar, adorar, estudiar la palabra de Dios. Será algo aburridor, nos dará sueño, comenzarás a bostecear cuando estudias la palabra de Dios. Eso es una señal de la condición espiritual de la familia o de usted, mi amado hermano. En cambio, hacer otras actividades será mucho más atractivo para las personas que se han enfriado espiritualmente y poco a poco sacaremos a Dios de nuestros hogares. En otras palabras, si tener un tiempo devocional es aburridor, es harto, no es agradable, pero pasar tiempo haciendo otras cosas que no edifican es más agradable. Es una señal de que a Dios lo hemos sacado, de que no hay deleite, de que Dios no es lo más importante. Y eso es delicado porque recuerde que se le ha cedido terreno al enemigo y él lo sabrá aprovechar. Y tarde que temprano lamentaremos el tiempo que perdimos en dejar de buscar al Señor.
¿Qué le puede pasar a una familia que se dice ser cristiana, pero que se ha olvidado de Dios, que ha olvidado el altar de Dios? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál será el final de un hogar, de un matrimonio, de una familia, de una casa cristiana que no se reúne alrededor de la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser el final? ¿Qué tan vulnerable estará una familia que se olvida del Señor? Muy expuesta a que el enemigo entre y haga y deshaga, y después se preguntarán: ¿y qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el hogar se destruyó? ¿Por qué los hijos están apartados? ¿Por qué cayeron en vicios? ¿Por qué están en embarazo? ¿Por qué terminó en eso? Pregúntese qué ha pasado con el altar familiar, y muy seguramente encontrará una respuesta a esa incógnita. Mis amados hermanos, nuestra casa debe ser un altar donde sus integrantes honran a Dios, lo alaban y estudian su palabra. Si usted dice que es un cristiano, que en su casa son cristianos, pues en su casa se debe estudiar la palabra, se debe orar, se debe reunir en familia. De lo contrario, habrá que reevaluar qué tipo o qué clase de creyente estamos siendo. El hogar cristiano debe ser un altar para Dios. Es decir, que nuestro hogar debe ser teocrático, porque allí gobierna Dios, allí está el Señor, allí practicamos la vida cristiana, como mínimo que es tener un tiempo con Dios. El hogar cristiano se debe caracterizar porque en ese hogar Dios es glorificado, Dios es honrado. Si hay peleas, si hay conflictos, pues nos pedimos perdón, nos reconciliamos. Eso no significa que no podamos fallar, sí, pero cuando donde está la palabra de Dios, cuando las familias se reúnen para adorar y para exaltar al Señor, entonces es una evidencia de que allí está Dios. Pero aquellos hogares donde Dios es olvidado, donde quizás la Biblia está por allá arrinconada, donde ese tiempo para orar ya no se hace, ese es un hogar en crisis, ese matrimonio está en crisis, porque en cualquier momento el enemigo entrará y hará desastres. Recordemos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, cuando habló de dos casas: la casa que fue edificada sobre la roca y la casa que fue edificada sobre la arena. Quien edificó la casa sobre la roca lo llamó a un hombre prudente y sensato, porque lo hizo. Que vinieron las dificultades, las pruebas, y no se derribó esa casa. En cambio, la casa que estaba sobre la arena era la que hizo, se refiere al hombre insensato que escuchó pero no practicó la palabra de Dios. Entonces vinieron las tempestades y destruyeron la casa, y fue grande su ruina. Amados hermanos, usted que me está escuchando, su casa, ¿sobre qué está siendo edificada? ¿Sobre qué está formando su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus nietos? La gente con que usted vive, ¿están siendo edificados en la palabra de Dios? Porque quizás están siendo más influenciados por las redes sociales que por la palabra de Dios. Y eso, déjeme decirle, que en algún momento se verá el resultado. Pero yo hoy quiero exhortarles con mucho amor y decirles: regresen al altar familiar si se han olvidado de él. Si usted como familia no han vuelto a reunirse, háganlo. Empiecen por reconciliarse y digan: Señor, perdónanos, porque como familia nos hemos olvidado, como matrimonio hemos dejado de buscarte, te hemos desplazado a un segundo o tercer lugar. Que no pase más el tiempo así, sino que ustedes en casa reconstruyan ese altar y vuelvan a adorar y exaltar al Señor como debe ser. Entonces, ¿cómo está el altar familiar en su casa? ¿Se reúnen constantemente para edificarse en la palabra de Dios?
Si están todos los miembros de su familia en estos momentos aquí participando de esta transmisión, se están reuniendo o cada uno está en su cuarto o en otro momento lo van a ver. Están sacando tiempo para adorar, para orar en familia, se reúnen, se toman de las manos en el comedor, en la cama, en la alcoba, donde sea, y están orando, están intercediendo, pidiéndole al Señor, orando. ¿Sí lo están haciendo? Si no están haciendo esto, le invito para que hoy corrijan esto. No sigan así, no se queden así, mis amados hermanos. No permitan que el enemigo entre a sus hogares, que quizás permitan que entre a través de las redes sociales, de los dispositivos. Al abandonar el tiempo para Dios, Él empieza a tomar posesión y eso empieza a notarse. Allá en familia, allá donde usted está, le invito para que hablen al respecto. Ahorita, cuando termine esta transmisión, quédense ahí, digan en verdad cómo estamos. Nos hemos olvidado de Dios, hemos abandonado al Señor, lo hemos dejado a un lado. Hijos, usted hijo que me está escuchando, usted hijo, usted padre, usted madre de familia, abuela, nieto, jovencito. Hable con sus padres, con su familia y pregunte cómo estamos, cómo está nuestro altar familiar. ¿Será que el altar está como en la época del profeta Eliseo? ¿Está en ruinas? ¿Está abandonado? ¿Hay que reconstruirlo? Si hay que hacerlo, háganlo ya. El pueblo de Israel en esa época se volvió a Dios. Ese altar que estaba arruinado fue reparado, fue restaurado y nuevamente fue un altar que se reconstruyó para adorar y glorificar al Señor. Y en ese altar restaurado fue donde Dios envió fuego y nuevamente se restableció la comunión del pueblo con Dios. Hoy quizá usted necesita reconstruir ese altar entre todos en familia, el padre, la madre, los hijos, los nietos, la abuela, todos juntos reconstruyan, reúnanse y limpien ese altar. La familia, vuelvan a tomar ese espacio para Dios, vuelvan nuevamente a reunirse a orar, a empezar a decirle: Dios, perdónanos, porque quizás nosotros nos habíamos olvidado de ti durante este tiempo. Aunque usted no se ha olvidado de nosotros sí nos hemos olvidado como familia, pero no puede seguir así. Hablen entonces, mis amados, allá en casa, después de que termine esta transmisión, y evalúense, por favor, cómo están. Recordemos lo que hizo el profeta Elías, lo que dice Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Y dice: luego él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. En familia, restauren el altar del Señor. Vuelvan a adorar al Señor. Lo que les propuse la semana pasada, sumado a lo que les está enviando esta semana por el grupo, para que ustedes se reúnan, háganlo en casa. No dejes pasar este tiempo. De verdad es una época hermosa, es un tiempo maravilloso donde los hijos participan, donde el menor hasta el mayor lee la palabra, se hacen preguntas y la familia está unida, la familia se reúne. Es el cuadro más hermoso que yo puedo ver, es estar una familia reunida alrededor de la palabra de Dios. Les invito a que lo hagan en esta noche. Regresen al altar familiar. Por favor, no dejen de hacerlo. No dejes de hacerlo. Que no pase más el tiempo. Recuerden, regresen al altar familiar. Le voy a invitar allá entonces en su casa para que se tome de las manos con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con su abuela, primos, con los que usted esté ahí. Tómese de las manos, vamos. Tómese de las manos si está con alguien ahí y vamos a orar en estos momentos. Amado Padre Celestial, Señor, delante de su presencia nos encontramos como familia, oh Dios.
Y primeramente queremos darte gracias por su palabra, porque su palabra, Señor, es la lámpara que ilumina nuestras vidas, nuestras casas, nuestros corazones. Gracias por su palabra, Señor. Y hoy venimos a ti ante su presencia y queremos nuevamente, Señor, retomar el altar. Perdónanos, Dios, porque quizás nos hemos olvidado como familia. Hemos dejado pasar el tiempo y ya no nos reunimos. Ya casi no nos reunimos para estudiar su palabra, para orar. O si lo hacemos a la carrera. Pero no tenemos un tiempo de calidad en familia donde te podamos honrar. Señor, en esta noche yo te pido que nos ayude, oh Dios. Señor, mira cada familia, cada hogar que está allí reunido, Señor. Ese grupo de personas o ese que está allá solito, ese hermano o hermana en casa. Dios, ministrales, confróntales. Espíritu Santo, que se vuelvan a ti. Así como en la época del profeta Elías, que el pueblo se volvió a ti. Que hoy, Señor, aquellos que se han alejado de tu altar, que regresen a ti nuevamente, Señor y Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora, Señor, para que obres en la mente y en el corazón de cada una de las personas, Señor, que han escuchado esta enseñanza. Muchas gracias te doy, Padre bueno, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada familia, hermanos de la iglesia Huelellana Avanza y aquellos que se han conectado, gracias por quedarse hasta este momento. Les animo a seguir adelante con el Señor. Un abrazo y un saludo cordial de mi familia para cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes y estamos trabajando para que muy pronto regresemos a este lugar y juntos honremos y exaltemos al Señor. Que Dios les bendiga grandemente y hasta otra oportunidad.